nombre es Dr. Luis Rivas y en representación de nuestro equipo tengo el honor de presentar el tema Hermenéutica y Ciencia. La hermenéutica, ¿para qué en estos tiempos contemporáneos? Damos inicio a mi participación con el primer tema, Hermes y la hermenéutica. Hermes, mensajero e intérprete, como decía, personaje de la mitología griega, mediador, quien llevaba mensajes a los hombres, pero esos mensajes, la idea era cómo comprenderlos. Hermes era el puente entre dos mundos, los dioses y los humanos, donde aplicaba la comunicación y la interpretación. Y por último, decimos que Hermes, que era ese mediador, no solo transmitía información, sino que ayudaba a dar sentido. De allí la palabra hermenéutica, en palabras de Gadamer. La hermenéutica es aquella disciplina filosófica que interpreta y comprende el significado de textos, discursos, fenómenos, considerándolos desde su contexto histórico, cultural y lingüístico. Además, es un método esencial para generar interpretaciones rigurosas, fundamentadas en la investigación científica. Muchas gracias. Continuando de la hermenéutica clásica a la era digital, evolución de la hermenéutica desde la interpretación de texto hasta la interpretación de la realidad. La hermenéutica clásica surgió en la antigüedad como el arte de interpretar textos, especialmente los religiosos, jurídicos y literarios. Su propósito era descubrir el significado auténtico de un texto considerando el contexto histórico, el lenguaje y la intención de su autor. Con esta evolución, la hermenéutica pasó a interpretar textos escritos a interpretar la realidad en todas sus manifestaciones. Con respecto a la era digital y el crecimiento exponencial de la información, la hermenéutica contemporánea se convierte en una herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y la alfabetización digital. Su objetivo es ayudar a las personas a comprender la realidad en un entorno caracterizado por el constante flujo de información. Se tiene como diferencia entre datos, información y conocimiento. Datos son hechos o elementos aislados que por sí solos no tienen un significado completo. Por ejemplo, números, fechas o nombres. La información es el resultado de organizar e interpretar datos para que tengan sentido. Permite comprender una situación o responder una pregunta. Conocimiento surge cuando la información se analiza, se relaciona con la experiencia y se aplica para resolver problemas o tomar decisiones. Es una comprensión más profunda que permite actuar de manera consciente. Para finalizar, los desafíos de la sobreinformación y la desinformación. En la era digital ha facilitado el acceso a una enorme cantidad de información, pero también ha generado nuevos desafíos. La sobreinformación ocurre cuando recibimos tantos datos que resulta difícil analizarlos y seleccionar los que realmente son útiles. Por otro lado, la desinformación consiste en la difusión de contenidos falsos, manipulados o sacados del contexto, lo que puede confundir a las personas y afectar en las tomas de decisiones. Continuando la secuencia discursiva, el Hermes mitológico era valorado por su astucia y habilidad práctica, tejiendo puentes de significado entre ambos mundos. Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, los algoritmos de lenguaje generativo se han erigido como los nuevos Hermes, que tienen la capacidad de procesar el conocimiento acumulado por la humanidad, devolviéndonos la información traducida en interfaces amigables. Cuando se interactúa con el mundo a través de un algoritmo, no se recibe la realidad cruda, sino una versión sintetizada, optimizada y a menudo sesgada por criterios comerciales o de diseño. El peligro reside en que al externalizar nuestra capacidad de buscar, interpretar y conectar ideas, corremos el riesgo de atrofiar nuestro propio pensamiento. En este orden de ideas, los nuevos Hermes son maestros de la probabilidad estadística, pero carecen de la emoción y de la experiencia vital. La reflexión obliga a preguntarnos entonces, ¿qué valor tiene el mensaje cuando el mensajero no comprende una sola palabra de lo que expresa? De allí que confundir la técnica de la inteligencia artificial con la sabiduría humana puede conducir a una desertificación cultural, donde el lenguaje se vuelve impecable pero vacío de humanidad. En síntesis, los nuevos Hermes en la era de la inteligencia artificial no van a desaparecer.
Su presencia en nuestro día a día solo va a profundizarse. Ante este panorama, la postura no debe ser de rechazo tecnofóbico ni de adoración ciega. El desafío consiste en recordar que el mensajero está al servicio de la humanidad y no al revés. Debemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta tecnológica, pero manteniendo el control del significado, la ética y la empatía. Los seres humanos debemos aferrarnos con más fuerza que nunca a lo que nos define, que es la capacidad de dudar, de sentir el dolor ajeno y de otorgarle un sentido profundo a nuestra propia existencia. Es la doctora Carmen Colmenares. En una sociedad saturada de datos, mensajes y pantallas, hay una pregunta obligatoria. ¿Lo que se informa tiene una veracidad o sentido ético? Hoy vamos a conversar sobre la importancia del pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial, las redes sociales y las fake news. Porque aunque la tecnología avanza, la responsabilidad de comprender y de cuidar sigue siendo profundamente humana. Dicen que vivimos en la sociedad de la información, en nuestros teléfonos, en las redes sociales, en los buscadores. Todo parece estar a un clic de distancia. Sin embargo, muchas veces no estamos mejor informados, sino más confundidos. Cada día recibimos más titulares alarmantes, cadenas de mensajes, audios reenviados, videos cortos que aseguran tener la verdad. Y entre tanto ruido, distinguir qué es evidencia y qué es opinión, qué es dato verificable y qué es manipulación, se vuelve una tarea difícil. Frente a estos, el pensamiento crítico se vuelve una necesidad ciudadana, no un lujo académico. Pensar críticamente significa preguntarse: ¿de dónde viene este dato? ¿Quién lo produce? ¿Qué interés hay detrás? ¿A quién afecta? ¿O lo comparto sin verificar? El rigor científico nos ayuda a distinguir hechos de opiniones y evidencia de rumores. La ética nos recuerda que cada mensaje que difundimos puede impactar la vida, la reputación y la seguridad de otras personas. Para finalizar, quiero tomar esta frase. En la era digital, el verdadero Hermes no es quien habla más rápido, sino quien escucha mejor, traduce con justicia y cuida la dignidad de quien nombra. Muchas gracias.